Si vamos a la escritura a Juan capítulo 20, versículo 31, el propósito de la Biblia es que podamos creer en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces ya yo lo había mencionado antes, pero ahora lo vuelvo a decir. La Biblia se ha escrito con una razón, con un propósito, para hacernos creer a nosotros algo. Creer en algo. Pero que nos haga creer ¿qué cosa? La Biblia nos quiere hacer creer, dar la fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En las lecciones anteriores hemos estado hablando acerca de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el propósito de la Biblia, por el cual la Biblia fue escrita. Ahora tenemos que creer en este propósito. Y ahora hablaremos acerca de lo que significa creer en este propósito. Hemos compartido acerca de que la Biblia fue escrita para hacernos creer algo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el propósito de toda la Biblia. Entonces pensemos, ¿cuál debería ser el propósito de nuestro sermón? ¿El propósito de las prédicas? Yo personalmente creo que el mayor pecado que podemos cometer, el mayor pecado del mundo que nosotros podemos cometer, es el predicar otra cosa que no es el Evangelio desde el púlpito. Y creo que es más severo aún que el asesinar a alguien. Es incluso más malvado que lo que hizo Hitler, que mató a tantas personas. No predicar el Evangelio desde el púlpito es el pecado más grande. Y yo lo veo como algo que no puede ser perdonado. Porque ustedes saben, el púlpito es casi siempre el lugar donde la gente va cuando ya no le queda más opción. Pero cuando van a este lugar, cuando se acercan para escuchar el mensaje, lo que están escuchando es algo que no es el Evangelio. Entonces ellos no van a recibir la vida. Y esto es un pecado enorme. Por lo cual es tan importante para nosotros el vivir de acuerdo al propósito de la Biblia, por el cual la Biblia fue escrita. El propósito de nuestro sermón, de nuestras prédicas, es uno, hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo. Ya sea en los grupos de entrenamiento o el discipulado, o los nuevos que entran en la iglesia, ustedes necesitan realmente ayudarles para que crean que Jesús es el Cristo. Y ustedes saben que hay muchos dones, y no estamos ignorando los dones. Pero el por qué Dios permite toda esta variedad de dones. Todos estos dones tienen una dirección en común y tienen un propósito, tienen una meta. El propósito de todos estos dones es hacernos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ustedes saben a través de todos los dones, el profetizar, el hablar en lenguas, cualquiera que sea el don. Y hay muchas variedades de estos dones, pero a través de ellos, Dios quiere que verdaderamente creamos que Jesús es el Cristo a través de estos dones. Y que podamos tener esta salvación y que podamos ser verdaderamente felices. Vemos que hay muchos métodos de evangelismo y hay muchas investigaciones acerca del evangelismo. Hay tantas investigaciones, tantos métodos. Cuando yo era joven, este es un recuerdo que yo tengo. Este es uno de los recuerdos que yo tengo de mi juventud. Una de estas misiones evangelistas vino y nos estaba enseñando cómo evangelizar. Era como el evangelismo de los fosforeras. Este evangelista vino, agarró mi mano y encendió la fosforera debajo de mi mano. Inmediatamente se siente caliente y yo rápido quité mi mano. Y esto es lo que él dijo: el infierno es así de caliente. Tú no deberías de ir al infierno. Y esta era la manera que este hombre evangelizaba y este grupo de personas así lo hacían. Fue muy impactante, fue tan impactante que aún hoy día lo recuerdo. Y vemos que también hay muchos otros métodos alrededor del mundo. Y por supuesto que es bueno tener diferentes opciones. Pero hay una cosa que nos estamos perdiendo. ¿Cuál es la definición de evangelismo? El evangelismo es simplemente entregar el mensaje. Entregar el mensaje del evangelio. Sin embargo, ellos basados en el contenido de entregar, están entregando algo, pero han hecho tantas otras opciones y están entregando tantas otras cosas. Y las personas son arrastradas a la iglesia, pero el contenido correcto no ha sido entregado. Muchas personas dicen, de esta manera es la iglesia en Corea. La iglesia en Corea ha sido muy exitosa al traer las personas adentro de la iglesia. Sin embargo, la iglesia en Corea ha fallado en hacer que estas personas crean verdaderamente. Y muchas personas están viendo a la iglesia en Corea con un corazón así, muy despierto. Entonces las personas van a la iglesia, pero no están evangelizando.
porque el evangelismo es simplemente entregar el mensaje del evangelio. El propósito del evangelismo y las misiones es el mismo, hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo. Y una vez que entiendas el propósito de la Biblia, entonces vas a ser capaz de entender cómo se deben desarrollar todas las actividades dentro de la iglesia. Y miremos el ministerio de Jesús. ¿Por qué Él hizo esta clase de ministerio? Él solamente tenía una meta. Así como es el propósito de la Biblia, Jesús quería hacer personas que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Él hizo su ministerio, por eso es que Él lo desempeñó así. Y los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva, y todos, así es como vivieron sus vidas. Sin embargo, hoy en día hemos perdido el evangelio, y la fe se ha nublado, y la verdadera vida de fe que viene del evangelio y del evangelismo, esa vida de fe ha desaparecido. Y ahora tenemos la fe materialista de la prosperidad que está tomando lugar hoy en día. Y las personas creen en diferente Jesús de acuerdo a su propia percepción. ¿Y qué es lo que significa realmente creer que Jesús es el Cristo? Es muy simple. Es creer que Jesús ha resuelto todos los problemas de mi vida. Significa que Jesús, a través de la cruz y la resurrección, ha resuelto el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Y como resultado, todos los problemas que surgían de estos problemas fundamentales ya están terminados realmente. Yo creo esto. Y vemos que en Juan 19:30 Jesús dijo, consumado es, yo creo esto. Pablo dijo este pasaje, Gálatas capítulo 2, 20. Es muy popular este pasaje. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, creer en algo no necesariamente significa creer que no necesariamente significa creer que existió. La Biblia describe la fe de esta manera. Tú necesitas volverte uno con lo que tú estás creyendo. Y ustedes ven a las personas que cuando ellos creen, como la evidencia de esta fe, tienen que recibir el bautismo. Y cuando se bautiza, tú vas al agua, te hundes en el agua, te sumerges y sales de nuevo. Entrar en el agua significa muerte, y salir del agua significa vida. Así que cuando decimos que crees en Él, cuando tú dices que crees en Él, significa que tú mueres con Él y que ahora te vuelves a la vida con Él nuevamente. Este es el significado de la fe. Mi antiguo ser, mi antiguo yo está muerto, ya murió, y ahora vivo un nuevo, tiene una nueva vida en la que Cristo es mi dueño. Ahora Él es mi Señor y yo soy su siervo. Y ahora yo voy a vivir de acuerdo a su palabra. Eso es lo que significa creyendo. Al inicio yo malinterpreté este verso. Y yo lo había interpretado de esta manera. Gálatas capítulo 2 versículo 20 es el rango más alto que yo puedo alcanzar como cristiano. Es la clase de vida tan especial que solamente un grupo pequeño de personas puede vivir, puede llevar esta vida así. Pero no es así. Este verdaderamente es el principio de la fe. Cuando decimos que creemos, es precisamente así como debemos de ser, como debemos de vivir. Esa es la fe. Porque nuestro Señor Cristo ha terminado todos los problemas de la vida con su muerte. Yo puedo recibir esto y muero con Él, lo que significa que ya yo no necesito vivir por mí mismo. Porque mi Señor ha terminado todos mis problemas, y entonces ya no necesito vivir por mi esfuerzo, por mí mismo. Ahora vivo con Él, ahora camino con Él. Esta es la vida de fe. Ese es el estilo de vida de aquel que cree. Yo creo que Él ha terminado todo. Yo creo que Él ha terminado todos los problemas de mi vida, y Él ahora está conmigo, y yo lo reconozco a Él. Mi antiguo yo ha muerto realmente, y ahora hay un nuevo ser. Y puede ser descrito de esta manera. Filipenses capítulo 4, es un verso muy popular, del versículo 11 y 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos que muchas personas utilizan este verso como de una manera positivista. O tú puedes intentar cualquier cosa, tú lo puedes hacer, tú lo lograrás. Tú puedes hacer todo lo que tú sueñes. Porque Dios está contigo, tú puedes hacer cualquier cosa. Sin embargo, esta es la interpretación más incorrecta. El verso 11 y 12
Puedes encontrar entonces en estos dos versos el verdadero significado de este pasaje completo. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo aprendió a estar en cualquier situación. Está bien si estoy hambriento y está bien si estoy lleno. Está bien si estoy en necesidad, pero está bien si también estoy en riquezas. Nada es un problema. Si estoy en aquel que me da las fuerzas, nada es un problema y puedo hacerlo todo. Esa es la definición de fe y esa es la vida de aquellos que creen. Porque ha terminado todos los problemas y Él está conmigo ahora. Por eso es que puedo hacer cualquier cosa y nada es un problema. Porque con un corazón alegre también yo he muerto con Cristo en la cruz. Y ahora el Cristo vive en mí. Así es como creer que Jesús es el Cristo. Así es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y si tú crees de esta manera, el mundo no puede venir sobre ti. Y tú puedes decirlo, solamente si crees de esta manera, puedes ser salvo. Vamos a ver dos versículos de la Escritura. Primera de Juan 5.1. Primera de Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ustedes ven entonces, la persona que cree que Jesús es el Cristo es nacida de Dios. Y en el verso 4 dice, todo aquel que ha nacido de Dios es el que vence al mundo. Entonces, ¿quiénes son los que vencen al mundo? Aquellos que creen que Jesús es el Cristo y aquellos que han nacido de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y vemos que muchas personas cuando hablan de la aceptación mencionan a Juan 1.12. Y vemos que hacen esta oración de aceptación. Pero hace aproximadamente unos cientos de años que los cristianos han venido con esta idea de la oración de aceptación. La iglesia primitiva no tenía esta cosa llamada oración de aceptación. Pero mucha gente vemos que hoy, basados en este verso, Juan capítulo 1, versículo 12, surge ahí con esto la oración de aceptación. Con una buena intención, por supuesto. Sin embargo, ellos están haciendo un grave error. Ellos han relacionado la oración de aceptación y la aceptación como si fuera todo lo mismo. Sin embargo, son dos cosas totalmente diferentes. Y si tú haces la oración de aceptación, significa que verdaderamente aceptaste al Señor. Hubo un tiempo en el cual yo evangelicé cerca de las estaciones de trenes. Y había una joven en una oportunidad y verdaderamente ella estaba poseída por demonios. Y era muy extraña porque en el verano más caliente, en el verano más impactante, ella usaba ropa de invierno, ropa muy abrigada, muy gruesa. Sin embargo, en el invierno ella usaba faldas cortas y sandalias así. Y cuando tratábamos de evangelizarla, ella trataba de no ser evangelizada. Ella era bastante bajita y ella también intentaba que no evangelizáramos a las otras personas. Ella estorbaba cuando estábamos evangelizando. Digamos que yo estoy evangelizando a otra persona y hay una distancia entre nosotros, estamos conversando y ella se pone en el medio, de momento, entre las dos, entre la persona y yo, y mira directamente a los otros, a la otra persona, así. Entonces la otra persona no era receptible al evangelio, no era capaz de escuchar el evangelio y simplemente se iba. Y así es como esta joven estaba estorbando el evangelismo. Y ustedes saben, yo la tomé hacia un lado y le compartí el evangelio. Y ustedes saben, en ese tiempo yo también utilizaba esta oración de aceptación. Y ella siguió y ella hizo la oración de aceptación muy bien. Y después de la oración yo le pregunté, dime, para ser honestos, ¿cuántas veces tú has hecho esta oración de aceptación? Y ella me dijo que la había hecho cerca de cientos de veces. Porque ella aprendió que si simplemente seguía la oración, la gente la iba a dejar seguir. La dejaría con su vida. Y ven esto, incluso las personas que son poseídas por demonios pueden repetir la oración de aceptación. La gente no necesita la oración de aceptación, la gente necesita aceptar a Jesús.
Juan capítulo 1 versículo 12 realmente describe lo que es la aceptación. El creer en su nombre. Aceptar verdaderamente es recibirle. Es creer en Él. ¿Y qué significa que tú crees en su nombre? Acabamos de leer en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1, 1 de Juan 5:1, y vemos aquí que el mismo escritor, Juan, ha escrito los dos libros. El creer en su nombre es creer que Jesús es el Cristo. Si crees así, únicamente así, es que tú eres hijo de Dios y eres nacido de Dios. Me gustaría organizar esta parte. Si ser nacido de Dios es lo que significa ser salvo, entonces tenemos esta definición de lo que es la salvación. Pregúntenle a las personas. Por supuesto, las personas van a tener una descripción y una definición muy diferente de acuerdo a lo que es el Evangelio, pero también acerca de la definición de salvación. Las personas tienen diferentes definiciones. Algunos dirán, bueno, ir al cielo es la salvación. Sin embargo, esa no es la definición de salvación. Y entendemos que todos aquellos que han recibido la salvación van al cielo. Pero ¿de qué se trata realmente la salvación? La salvación significa que tú has sido salvo de algo. Es que tú estabas en una situación y tú has sido salvo de esa situación. Pero ¿en qué problema es el que estábamos? Estábamos en el problema de ser esclavos de Satanás, estar en pecado y estar separados de Dios. ¿Qué es la salvación entonces? Es ser rescatado y libre de Satanás, que el problema del pecado esté resuelto, y ser libre de la separación de Dios, es decir, ser reconciliado con Dios, es tener entonces la vida, es lo que significa la salvación. No es tan difícil, realmente es muy simple, pero como la gente tiene un entendimiento diluido acerca de la definición de lo que es el Evangelio, también tiene un entendimiento diluido acerca de la definición de lo que es la salvación. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, está registrado que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Y Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2, nos dice que Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y también nos habla de que el Consolador vendrá a nosotros y estará con nosotros para siempre. La salvación es acerca de ser libre de Satanás, ser rescatado del pecado y estar conectado con Dios nuevamente. El único estándar que tenemos para la salvación es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y con este entendimiento, ahora vamos a hablar de algo un poquito más complicado. Vamos a Mateo capítulo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Realmente debemos de prestar mucha atención a este verso, porque Jesús mismo es quien lo está diciendo. Jesús lo dijo. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Significa que si tú llamas a Jesús, Señor, 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 todo el tiempo, no significa que por eso tú vas a entrar al reino de los cielos. Muchas personas van a Jesús y le llaman Señor, o le preguntan, Señor. Y estos que estaban aquí en el pasaje le preguntaron, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Yo era un profeta. Y otro se acercó y dijo, en tu nombre eché muchos demonios fuera. Y otros se acercaron y dijeron, en tu nombre hice muchas señales milagrosas. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Número 1, nunca os conocí. Y número 2, apartados de mí, hacedores de maldad. Realmente necesitamos pensar acerca de esto. Si pensamos en esto más profundamente, entre los cristianos están las personas que son de más alto rango. Significa que son como los líderes, los profetas, pueden ser los pastores, los ministros o los teólogos, son los que encabezan todas estas denominaciones tan prominentes. Lo que significa que ellos se acercaron a Jesús y le dijeron, por muchos años he estado liderando gente, haciendo señales, profetizando, liderando gente. ¿Cómo es que no me conoces? Y quisiera hablar de una broma que hay en Corea. Un miembro de la iglesia va al cielo y al parecer Jesús no le estaba dando la bienvenida. Y Jesús como que le saluda, oh, estás aquí.
y de repente un anciano vino, y Jesús fue más amable con este anciano. Le dijo, oh, has llegado, has venido hasta aquí. Y también vino un pastor, y Jesús fue corriendo hacia el pastor y le dio la bienvenida. Y le dijo, oh, tú eres el pastor, tú eres un pastor, tú estás aquí. Y vemos que la primera persona, el primero que llegó, se estaba sintiendo mal. Y él le fue a preguntar a Jesús. Y le pregunta, Jesús, en la tierra todos estos pastores eran tan respetados. ¿Y cómo es que ahora los recibes a él así, y los respetas, y los recibes a él así, y a mí no me da la bienvenida cordialmente? Y esto es lo que Jesús dijo. Y Jesús le dijo, discúlpame realmente, porque hacía mucho tiempo que un pastor no venía al cielo. No muchos pastores logran llegar al cielo, por eso es que yo estaba tan feliz de verlo a él. Entonces nos preguntamos ahora nosotros, ¿es posible que un pastor vaya al infierno? Sí. ¿Y qué hay de los teólogos? ¿Es posible que los teólogos vayan al infierno? Sí, sí es posible. Y ustedes saben el trabajo que hacen los profetas. Muchas personas profetizan hoy. Y muchas personas echan fuera demonios. Y digamos que si un cristiano es capaz de echar fuera demonios, significa que él es muy espiritual y tiene una autoridad especial, ¿verdad? No cualquiera puede hacer eso. Él es capaz de echar fuera demonios, significa que él obra mucho y tiene un poder para hacer esto. Y él se acercó confiadamente, yo he sacado tantos demonios, he hecho esto así en mi vida, he sacado tantos demonios, soy una persona de Dios. Y esta persona se acercó a Jesús creyendo de esta manera, pero Jesús le dijo, yo no te conozco. Y vemos en las otras personas que hicieron muchos milagros. Y digamos que esta persona oró y recibió sanidad a algunos de los que estaban allí. Y oré por esta pareja y ahora se volvieron muy felices. Y oro por el negocio del otro y el negocio del otro se vuelve muy exitoso. Y esta persona es muy respetada y es reconocida. Y se presenta igual delante de Jesús, pero Jesús le dice, yo no te conozco. Y no es que Jesús esté señalando a estas personas. Se trata de que aunque una persona sea muy influencialmente y tenga estas obras así, Jesús le está diciendo aquí, yo no te conozco. Pero hay una parte aún más extraña. Está bien que le diga, ok, no te conozco, pero él le dice, hacedores de maldad. ¿Hacedores de maldad? Entonces ser profeta y trabajar como profeta es maldad. ¿Y qué tal echar fuera demonios? ¿Eso es maldad? Señales milagrosas, ¿eso es maldad? Realmente estas son cosas muy buenas. Pero Jesús le dijo, ustedes están haciendo maldad. Y tiene un significado muy importante esto. En el versículo 21 vemos algo. ¿Y quién podrá entrar en el reino de Dios? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si tú haces la voluntad de mi Padre, tú vas a entrar en el reino de Dios. Y entendemos entonces a partir de este punto algo, que si tú estás desarrollando algo, si tú estás haciendo algo que no tiene la relación verdadera con la voluntad de Dios, entonces eso es maldad. Si tú estás echando fuera demonios y eso no está conectado, no tiene relación con la voluntad del Padre, entonces eso es maldad. Sin seguir la voluntad de Dios ni entender la voluntad de Dios, tú estás haciendo muchas señales milagrosas, entonces eso es maldad. Y quizás esa obra, así vista desde ese punto de vista, sea muy buena. Pero si no tiene relación con la palabra, con la voluntad de Dios, entonces eso es maldad. Seguir el ministerio pastoral sin entender y reconocer la voluntad de Dios, ni seguir la voluntad de Dios, eso es maldad. Hacer un ministerio muy grande, ayudar a mucha gente, hacer muchas cosas sin seguir la voluntad de Dios, entonces todo eso es maldad. Echar fuera demonios, hacer señales milagrosas, ayudar a muchos otros, sin relación a la voluntad de Dios, sin guardar la voluntad de Dios, entonces todo eso es maldad. Y lo que es más importante, es verdaderamente conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo que está abstracto, que es algo vago así. Hay un versículo en la palabra donde el mismo Jesús dijo acerca de cuál era la voluntad de Dios. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y realmente podemos encontrar en la Escritura otros versos que nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Pero todos ellos pueden ser resumidos dentro de estos dos versos. En el verso 40, ¿cuál es la voluntad del Padre?
Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él va a tener vida eterna. Darle la vida eterna a alguien que verdaderamente cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el ministerio correcto que se apega a lo que es la voluntad de Dios? Es verdaderamente hacer que la gente mire el Hijo, que vean a Jesús y hacer que crean en Él. Y así como está escrito en la Biblia, tenemos que hacer que esta persona crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el ministerio correcto. En el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Que de ninguna de las personas que el Padre me ha dado, ninguno de ellos yo pierda nada. Alrededor del mundo, que de ninguno de ellos se pierdan. Yo no quiero perder ni uno de los que el Padre me ha dado en el mundo. Y yo los voy a salvar. Lo que significa que la evangelización mundial es la voluntad del Padre. Así que el verso 40 puede ser interpretado como hacer que las personas crean en el Evangelio. Y el versículo 39 es acerca de la evangelización mundial. Aquellos que entienden la voluntad de Dios y aquellos que comienzan a caminar siguiendo la voluntad de Dios, van a entrar en el reino de los cielos. El simple hecho de decirle al Señor, 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 no te va a dar derecho a entrar al reino de los cielos. Y el profetizar, el echar fuera demonios, en hacer el ministerio que sea, por grande que sea. El hacer todas estas cosas sin relación alguna a la voluntad de Dios, eso es maldad. Por eso es que tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora estamos hablando acerca de la fe, de creer en Jesús como el Cristo. Y hemos dicho que solamente cuando creemos de esta manera podemos ser hijos de Dios y podemos vivir. Somos salvos solamente cuando creemos que Jesús es el Cristo. Y hemos visto a través de diferentes versos bíblicos. Si no tenemos esto claro, no tenemos nada entonces con esta verdadera fe de lo que habla la Biblia. Y una pregunta más, déjenme preguntarles, ¿son ellos salvos? Por ejemplo, los fariseos. Ustedes saben que ellos memorizaban el Antiguo Testamento. Ellos guardaban la ley. Y ellos ayunaban con muchas oraciones, al menos 2 o 3 veces a la semana. Y desde estos ayunos ellos ahorraban un poco de dinero y ayudaban a los pobres y a las viudas. Y daban su mejor esfuerzo para guiar su vida respecto a lo que decía la ley. Y oraban muchas veces al día. Y si ustedes ven hoy día una persona así en su iglesia, va a ser una persona muy respetable. Sin embargo, ¿ustedes creen que estos fariseos fueron salvos? Ya sabemos la respuesta. Esos judíos no fueron salvos. Vamos a verlo. Vamos a ver Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, verso 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre muy devoto, y él junto con toda su familia era una familia que temía a Dios, y él generosamente daba a aquellos que estaban en necesidad. Él era una persona dadivosa, y oraba a Dios regularmente. Entonces detengámonos aquí. Cuando miramos cómo Él es, ¿realmente piensan que Él es salvo? Es nuestra pregunta. Si miramos ahora lo que dice la palabra, su estilo de vida, ¿será Él salvo? Necesitamos saberlo claramente. Imaginemos que hay una persona como Cornelio en nuestra iglesia. Nunca hacemos preguntas acerca de la salvación. Y esta persona parece ser tan perfecta. ¿Qué tal acerca de la vida de Cornelio? ¿Él en este punto era salvo? Vemos que Dios le envió a Pedro. Y a través de Pedro Dios le envió el Evangelio. Y el Espíritu Santo vino. Y él recibió la verdadera salvación. Y luego el estado que él tenía en el versículo 1 y 2, en el cual hay una alta posibilidad de que él no hubiese sido salvo en ese estado. Y veamos Hechos capítulo 18, verso 24 y 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Es la historia acerca de Apolos. Era un buen orador. Tenía un conocimiento vasto de las Escrituras.
había sido instruido en el camino del Señor y estaba enseñando acerca de Jesús. Y vemos que desde su juventud había sido instruido en el camino del Señor y de espíritu fervoroso hablaba lo concerniente al Señor, con mucha pasión. Y sin embargo solamente conocía hasta el bautismo de Juan. ¿Él era salvo hasta este punto? Tenemos que realmente hacernos esta pregunta. Tenía un poderoso conocimiento en la palabra, y con su boca él enseñaba acerca de Jesús concernientemente todo. Y él era muy elocuente, muy apasionado, es devoto, y así enseñaba. Y hay cristianos sobresalientes hoy en día como Apolos. Son personas con muchos estudios, son oradores excelentes, y enseñan acerca de Jesús. Pero hay una sola cosa que ellos no conocen. Ellos no entienden que el Jesús que ellos están anunciando, el Jesús que ellos están proclamando, ese Jesús es el Cristo. Ahora, ¿ellos son salvos? Tenemos que formular esta pregunta y hacérnosla. Pensemos. Y por supuesto que no se trata de estar juzgando a los otros diciendo, oh, no es salvo, o sí es salvo, o no es salvo. Pero la Biblia nos da un estándar, y el estándar es 1 de Juan 5:1. De acuerdo a ese estándar que las Escrituras nos da, hay una alta posibilidad de que él no tenga ninguna forma de ser salvo. Y vemos que aquí se acercaron a él Priscila y Aquila, y ellos ayudaron a Apolos, y entonces su vida cambió. Yo personalmente creo que la cristiandad, los cristianos se están volviendo a la religión, lo mismo que es con el judaísmo, porque ellos conocen a Dios, respetan a Dios, ellos aman la Biblia y hacen todas estas cosas así, y son muy devotos, y hablan acerca de Jesús. ¿Y cuál es la única cosa que ellos no conocen? Ellos no entienden que Jesús es el Cristo. Y justo como Apolos aquí, solamente él conocía hasta el bautismo de Juan. Y yo realmente observo a estas personas así y me pregunto, ¿son verdaderamente salvos? Ellos solamente son como este Apolos y este Cornelio en la Biblia. Pero Dios les envió a Priscila y Aquila y le envió a Pedro, a este Apolos y a este Cornelio en la Escritura. Pero hoy día muchas iglesias están como Apolos y están como Cornelio hoy día. Dios te está dando la solución de los problemas, de tantos problemas que están enfrentando tantas iglesias en todo el mundo. Satanás está atacando a los cristianos hoy. Está atacando al mundo. Y el ataque de Satanás en los cristianos y en el mundo, en las personas, es que está arrancando precisamente el contenido de esta fe, lo está arrancando de ellos. Y ustedes saben, este entendimiento y esta idea acerca del Evangelio y la salvación está tan diluida, pero las personas tienen en su entendimiento otras cosas. Los teólogos estudian la Biblia por años y años, pero no entienden el Evangelio. Los pastores hacen el ministerio del pastorado durante toda su vida, pero no entienden el Evangelio. No estamos aquí criticándolos, no es con el ánimo de hacer eso. Porque yo no he hecho este viaje tan largo hasta aquí para estar criticando a la gente. Y realmente a mí no me gusta luchar con otras personas, luchar así, criticarles. Pero al menos debemos de entender y ver cómo es correctamente las cosas. Tenemos que ser capaces de ver qué clase de enfermedad tenemos. Tenemos que ser capaces de percatarnos de qué es lo que el mundo entero se está perdiendo. Se están perdiendo acerca del Evangelio y de la salvación. Han perdido el estándar más exacto y preciso. Están poniendo su esfuerzo en todas otras muchas cosas, pero se están olvidando del núcleo, de lo más importante. Y es que pudiéramos compararlo. Digamos que esta persona aquí tiene este asombroso carro, pero perdió la llave. Y este carro está tan bien equipado, pero no puedes hacerlo andar. Dios les está permitiendo la llave a ustedes. El conocer el Evangelio es tan asombroso. Y este Evangelio solamente puede ser revelado por Dios. Realmente tienen que ser capaces de entender, después de entender el Evangelio, por qué realmente Jesús bendijo a Pedro. Después de confesar: Jesús, tú eres el Cristo, entonces Jesús le dijo: tú eres bienaventurado, tú eres la roca. Yo voy a construir la iglesia sobre esta roca. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra esta roca. Y te voy a dar la llave del reino de los cielos. Realmente tenemos que ser capaces de entender por qué Jesús derramó todas esas bendiciones sobre Pedro. Así de grande es el Evangelio, así de enorme es. Así de esta manera tan enorme, la persona que ha recibido la revelación del Evangelio es bendecida.
Solamente aquellas personas que verdaderamente creen que Jesús es el Cristo pueden ser ahora los que dicen Jesucristo. Cuando ellos pronuncian ahora Jesucristo, esto incluye dentro de esta fe que creen que Jesús es el Cristo ahora. Entonces el tiempo se está agotando y verdaderamente ahora los bendigo que Dios les permita esta fe tan grandiosa en su vida. Vamos a orar. Querido Dios, te pedimos por tu misericordia y por tu gracia. Revela tu evangelio más profundamente. Te agradecemos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.